pesitos ahora, Lina. 2 kilotes 14 de tomates. Por supuesto que esto, además de pensarlo a diferentes escalas, debería llamarnos a reflexionar respecto de una mirada interseccional que requiere cada estudio sobre la relación entre las personas migrantes y los territorios en los que se incorporan, más específicamente las ciudades, ¿no? Activar procesos de resistencia frente a pautas de marginalización se dan como una respuesta de la sociedad civil en América Latina, acciones colectivas, distancias de distintos tipos y características que han sido poco visibilizadas y analizadas. Este podcast se desprende del workshop Migraciones y Ciudades en Clave Interseccional, organizado en mayo de 2024 por el GT de Claxo Migraciones y Fronteras Sur-Sur. En esta oportunidad contamos con la participación de Brenda Matosian, investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas de Argentina, y de Jorge Galavis, que forma parte del grupo Pinches Artistas de Uruguay. Desde la academia y la militancia, la génesis del workshop y también de este podcast parte de una premisa. Las ciudades se tornan actores claves para comprender la densidad de los procesos migratorios contemporáneos a escala regional y global. Considerando esta premisa, se desprenden dos reconocimientos. Por un lado, las múltiples dificultades que las personas migrantes enfrentan para ejercer el derecho a la ciudad. Por el otro, las diferentes estrategias residenciales y de movilidad que ponen en juego desde el momento mismo de arribo a los contextos de destino. Si bien se torna fundamental considerar la diversidad que caracteriza a América Latina y a las ciudades latinoamericanas en su conjunto, el acceso al espacio urbano se ha visto restringido para importantes sectores de la población en la región, entre ellas la población migrante. Es bajo este escenario que surgen distintas prácticas y estrategias ancladas a las propias historias nacionales, destinadas a crear y producir el espacio con miras a alcanzar formas de vida más dignas. De manera transversal, la interseccionalidad, en tanto perspectiva teórica, metodológica y también política, sobrevuela las preocupaciones sobre la articulación entre migraciones y ciudades, en especial porque esta perspectiva contribuyó a visibilizar el modo en que la reproducción de desigualdades, de género, de clase, de raza, de origen nacional, de generación, se expresa en el territorio, la vivienda, el barrio y las ciudades. Para ordenar las exposiciones y tender puentes entre cada una de ellas, se propusieron dos grandes preguntas disparadoras. En primer lugar, nos preguntamos si es posible hablar de un habitar migrante en relación con la producción social del hábitat y con formas particulares de apropiación del espacio que permiten entender la ciudad latinoamericana como un proceso dinámico y diverso. En segundo lugar, también nos preguntamos por las luchas y resistencias que despliegan las poblaciones migrantes en el ámbito regional para hacer efectivo su derecho a la ciudad. A continuación, Brenda y Jorge ofrecen algunas reflexiones sobre estos interrogantes. Hola, mi nombre es Brenda Matosian, soy doctora en Geografía y licenciada en Geografía también, investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. Soy docente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y también directora de un proyecto de investigación titulado Migraciones y Desigualdades en la Matanza, transformaciones en torno al territorio, la institucionalidad y las representaciones en contextos de post-COVID-19. Creo que en principio, para poder hablar de un habitar migrante en las ciudades latinoamericanas, deberíamos preguntarnos por las grandes diferencias que tenemos respecto a los distintos países del continente, ¿verdad? Cada uno de estos países está transitando coyunturas muy diversas respecto a su realidad socioeconómica, política, social. Deberíamos detenernos para evitar hacer generalizaciones para todo el continente. Dicho esto, también es diferente pensar las metrópolis como un todo
o pensar sus partes e incluso en la microescala pensar a niveles barriales, ¿no? Como las formas de incorporarse a la ciudad de las personas migrantes van variando de acuerdo también a la escala en la que estemos analizándolas. Por supuesto que esto, además de pensarlo a diferentes escalas, debería llamarnos a reflexionar respecto de una mirada interseccional que requiere cada estudio sobre la relación entre las personas migrantes y los territorios en los que se incorporan, más específicamente las ciudades, ¿no? En este sentido, tenemos que dar cuenta de la condición de clase como un primer determinante para entender de qué manera y bajo qué condicionamientos y con qué posibilidades las personas migrantes alcanzan a acceder a una residencia, en un sentido material y también simbólico, ¿no? De qué manera el acceso a la tierra y a la vivienda resulta de suma complejidad y enormes restricciones para las personas migrantes, de un modo similar al que también ocurre para los sectores populares, pero con restricciones específicas, ¿no? Y esto también lo podemos pensar entrecruzado con otro eje importante para el estudio de las migraciones, que tiene que ver con la antigüedad de la migración, ¿no? Que esto está visto en el caso de Argentina por distintas fuentes, como la encuesta nacional migrante, que va mostrando de qué manera la antigüedad de la migración va aconteciendo como un factor que va mejorando las posibilidades de incorporación a la ciudad de mayor formalidad, en mejores condiciones estructurales, etc. Mi nombre es Brenda Matosian. También podemos pensar esto en clave de género, porque por supuesto que este sistema de desigualdades socioterritoriales tiene que ser visto en el contexto del patriarcado y de cómo las cargas sobre los cuidados recaen específicamente, mayormente, sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Entonces este habitar migrante también está mediado por la condición de género, además de por la clase, como dije antes, también por la antigüedad de la migración y también por el origen o la condición de racialización de cada uno de los grupos migratorios, que también afecta en distintos modos a esa incorporación migratoria. Y otro elemento a considerar, por supuesto, también es la regularización migratoria, ¿no? La aportación o no de un documento o distintas formas o grados de acceder a la ciudad de manera más o menos formal también se relacionan con esta condición, que en algunos casos se ve obstruida o facilitada según también las políticas públicas, y otra vez respecto a una mirada sobre estas diferencias en un sentido multiescalar y multinivel, ¿no? A veces las políticas públicas en las escalas nacionales impactan a los niveles locales, por supuesto. Entonces las personas tienen que batallar con distintas barreras u obstáculos legales para poder acceder a ciertos tipos de residencias en un sentido legal y también material. Soy Jorge Galaviz, fundador de Los Pinches Artistas, en conjunto con Patricia Gainza, fundadora de Los Pinches Niñes, y Francisco Echeiri, llevamos a cabo diferentes proyectos dentro de Los Pinches Artistas. Pinches Artistas es un colectivo ocasional de personas migrantes que cuestionan las formas contemporáneas de cómo se concibe la cultura colectiva y preponderamos el uso de modelos sustentables que activan economías creativas y culturales. Todo desde una mirada interseccional. La necesidad de hablar de un habitar migrante en las ciudades latinoamericanas implica ampliar y reinventar la identidad, la historia, a partir de la libertad y la construcción colectiva, a partir de marcos interseccionales y fuera de la imposición y la limitación que ejercen las industrias, siempre desde la imposición que ejerce las palabras en el territorio. Un factor importante que relaciona el pasado y el presente de la población en la ciudad latinoamericana es la migración. Esto puede entenderse como prácticas de construcción a través de diferentes escenarios y de un complejo fenómeno cultural que resulta ser contingente y maleable. Respecto a
la segunda pregunta, que tiene que ver qué formas de lucha y resistencia despliegan las poblaciones migrantes en América Latina para hacer efectivo su derecho a la ciudad, creo que aquí entran en juego también distintas formas de agrupamiento que adquieren las personas migrantes a nivel local. En el caso que venimos estudiando con distintas colegas, en el caso de la metrópolis de Buenos Aires, más particularmente en el partido de La Matanza, nos encontramos que las formas de agrupamiento, de resistencia y de lucha en los sectores populares en los que se encuentra un importante porcentaje de personas migrantes, tiene que ver con un agrupamiento en torno a la clase en un primer nivel, y en donde las identidades migrantes, si se quiere, se encuentran de alguna forma silenciadas, como también en muchos casos estrategias para poder ser escuchadas en distintos niveles en donde se van presentando reclamos o distintas estrategias para intentar acceder a mejores condiciones de habitar en las ciudades. Mi nombre es Brenda Matosian. Al mismo tiempo, la condición de género también muchas veces aparece intersectada en estas luchas, en donde ser madres, ser mujeres y habitar sectores de alta informalización en las ciudades, en las periferias de las ciudades, en los bordes urbanos en particular, tienden a ser las herramientas desde las cuales se realizan reclamos y se lucha por un acceso a los derechos sociales principalmente, en un sentido cada vez más integral. Al mismo tiempo, las asociaciones de migrantes operan en este sentido para mejorar las condiciones de las personas, por ejemplo, a partir de las campañas para motivar la regularización documentaria e incluso para promover los derechos políticos, especialmente el acceso a elegir representantes, ¿no? El derecho a voto tanto en los países de origen como en el destino, ¿no? Para poder difundir de una mejor manera este derecho en las personas migrantes, inclusive también el derecho a poder ser que las personas migrantes también sean elegidas, ¿no? En esta dinámica política es también importante reconocer el rol de las organizaciones de migrantes en estas luchas, ¿no? También como aglutinadoras, ahí sí, desde las identidades de origen en destino, como una estrategia de lucha y de resistencia. En este sentido, también es importante resaltar que si bien las luchas migrantes y también las luchas en clave de género y las luchas en clave de clase tienden distintos puentes y tienden a articularse en algunos casos entre sí, por supuesto que se enfrentan a las lógicas del mercado en un sistema capitalista neoliberal como el que define y delimita las lógicas a partir de las cuales la ciudad crece, se expande y habilita o no nuevos espacios residenciales para las poblaciones migrantes y también para las poblaciones de los sectores populares en general. En este sentido está completamente restringido. La lógica del mercado es la que se impone y las lógicas estatales llegan en muchos casos de maneras erráticas y no alcanzando específicamente a las poblaciones migrantes que reciben en estas operaciones una nueva forma de opresión, de desigualdad diferenciada. Entonces, estas luchas se vuelven especialmente importantes en estos desafíos para el acceso a la ciudad y a la vivienda y a la tierra de las familias y de las personas migrantes en las grandes ciudades de América Latina. En torno a la transformación, concepción y vinculación a las poblaciones migrantes en América Latina, activar procesos de resistencia frente a pautas de marginalización que moldean las relaciones de poder, de clase, de nacionalidad, de sexualidad, de desigualdades socioeconómicas, la estigmatización de la población migrante, se dan como una respuesta de la sociedad civil en América Latina, acciones colectivas, distancias de distintos tipos y características que han sido poco visibilizadas y analizadas. Soy Jorge Galaviz, fundador de Los Pinches Artistas. Se han potenciado la organización y alternativas de resistencia creativa, colectivos activistas, en nuestro caso, Pinches Artistas, que ven al arte desde la transformación social y la acción colectiva.
desde la estética relacional y el arte participativo, que nos permite generar agentes de cambio que favorecen a la reinterpretación del territorio como un espacio político disruptivo, de intercambio de conocimientos y generador de relaciones intersubjetivas y afectivas. En primer lugar, para concluir este podcast sobre la temática de las migraciones y las ciudades en clave interseccional, organizada por el Grupo de Trabajo de Claxo, Migraciones y Fronteras Sur-Sur, queremos agradecer la participación de la doctora Brenda Matosian y de Jorge Galaviz como representante de Pinches Artistas. A partir de este diálogo entre una referente de la Academia Argentina y un referente del mundo artístico mexicano, podemos también reflexionar sobre las múltiples intersecciones entre el denominado derecho a migrar y el derecho a la ciudad en América Latina. Y en este marco, analizar las luchas por su acceso y las múltiples políticas públicas presentes en cada caso en sus distintas escalas y niveles. Es decir, integrar en el análisis las políticas urbanas, de empleo, migratorias y de regularización, entre otras, se torna fundamental a la hora de pensar estas diversas luchas por el derecho a la ciudad en clave interseccional. De esta manera, destacamos nuevamente la noción de derecho a la ciudad, acuñada por Henry Lefebvre en la década de 1960 y recuperada actualmente por el geógrafo inglés David Harvey. Este derecho no solo implica un acceso a una diversidad de derechos, a la educación, a una vivienda y empleos adecuados, a la cultura y a la no discriminación, entre otros, sino fundamentalmente comprende una agencia creativa y participativa, la ciudad como obra de sus habitantes, y una potencia social o comunitaria, la ciudad reapropiada por la clase trabajadora y los sectores populares, y entre ellos las personas migrantes, en las que ambas se desenvuelven en una clara contraposición a la lógica de mercantilización donde impera la ley de valor. En síntesis, y para finalizar, recuperando a Brenda y Jorge, la interseccionalidad según género, pertenencia de clase, antigüedad migratoria y condición de racialización nos muestra las múltiples clasificaciones y dimensiones sociales que se ponen en juego en el acceso a la ciudad y en las luchas de las personas y organizaciones migrantes en sus barrios y en las distintas esferas del mundo social, no solo materiales, sino también simbólicas e imaginarias, insertas en relaciones desiguales de poder.